noches, bienvenidos a Animales Sueltos. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Bueno, una noche con muchísima información y un día de muchísima tensión. Ya tengo a mis compañeros listos, prestos. Carrió que demuele desde adentro. La Corte Suprema que demuele desde afuera. Dos enemigos del gobierno de Macri. Dos enemigos declarados, definitivos. Ahora, en el tenis, por ejemplo, en algunos deportes de alta competencia, los partidos se pierden por errores no forzados. Y este gobierno es un compendio de errores no forzados. En realidad, el último tiempo en Argentina se dio el tiempo político por errores no forzados o por pulsión de muerte, si se lo quiere tomar psicológicamente. ¿Recuerdan cuando Cristina le puso a Zanini a Scioli? ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Cristina se peleó con propios y extraños y finalmente terminó perdiendo el poder en manos de Macri? Bueno, este gobierno no para de meterse tiros en los pies. Y además la oposición a Cristina no para de mandarse cagadas. No se definen en una. Entonces, cuando dentro de un tiempo, para algunos que se empiezan a preguntar, ¿pero cómo puede ser que Cristina esté tan cerca de volver? Bueno, no sé si cerca, lejos, pero que sí tiene a muchísima gente preocupada. Hoy vas a empezar a ver en este programa por qué los errores no forzados y por qué hay todo un sistema en el país que mucha gente está odiada con que eso pase, genera un clima para que CFK de a poquito y sin hablar siga subiendo en las encuestas. Dos cositas. A la pasada, en un pasillo, Carrió diciéndole: pensé que eras pícaro, pero no tan hijo de puta, a Nicolás Massot. Nicolás Massot se le acerca y le dice: ¿qué me estás diciendo? Que pensé que eras pícaro, pero no tan hijo de puta. Literal, así como se los cuento. Massot no solamente es Massot, diputado de Cambiemos. Massot es Emilio Monzó. Massot le sacó con Emilio Monzó 153.450 acuerdos al gobierno y Carrió, que es parte del gobierno, le dice hijo de puta en un pasillo delante de 3 o 4 legisladores. No la pueden negar porque se sabe y ya rebotó por todos los medios. Lo insultó de arriba abajo. Carrió lo rompe en pedazos a Frigerio. Vos sos amigo de los gobernadores, vos sos un rosquero. Frigerio le acercó gobernabilidad, o sea, la pata más peronista del gobierno de Cambiemos, y Carrió también lo basurea. Lo trata de mafioso a Lorenzetti. Lorenzetti no para de ponérsela al ángulo. Cada vez que le dicen algo, el tipo te saca algo en contra. ¿Podés luchar contra gente como lo que representa Lorenzetti en Argentina? ¿O finalmente calladito el obispo de Rafaela te la termina colocando al ángulo? Se pelean con los radicales, Marcos Peña les hace pipí, Durán Barba les hace pipí, aparece esta mañana Cornejo y les dice: no, señores, que haya una PASO, que gane Mauricio, ¿por qué no una PASO contra Vidal o incluso sumando a Massa o a La Baña o al peronismo alternativo esa PASO? Por eso están tirándose tiros en los pies desde adentro y también les están tirando desde afuera. Hoy lo de la Corte Suprema generó un enojo enorme en gran parte de la sociedad. Hay asqueo con lo que finalmente terminó decidiendo la Corte. Anoche Romina Mangel adelantó, trajo el papel, dio la explicación técnica de lo que hoy iba a estar hablando el país. Adelantamos lo que iba a estar hablando el país. Algunos puntos o algunos cacerolazos en el día. Vamos a meternos con la cuestión técnica, pero tiene que ver mucho con lo político esto. Pero ¿saben qué? Había que elegir dos temas, o son dos temas, y hay mucho de Corte, mucho de asqueo y también mucho de Carrió rompiendo Cambiemos por dentro. Entonces vamos a empezar analizando a Carrió, porque para muchos de Cambiemos es quien los está demoliendo lentamente. Es una bomba destructora de Cambiemos. Y ya Javier Calvo en un ratito te va a contar qué 3 planes tiene o está pensando Cambiemos para sacarse a Carrió de encima. Sacársela, frizarla, enojarse, romper, te lo va a contar Calvo. Pero lo de Carrió no es de ahora. Algunas veces sirvió, ahora para muchos no sirve. Me voy a la mesa mostrándoles esto. Cambiemos nace por este ataque de Carrió, por este arranque de Carrió, fiel a ella. Era creo que el 2014, agosto 2014. Se le planta, agarra la cartera,
le mete 2 sopapos en público a Pino Solanas y dice: a partir de ahora tengo novio más joven, Ernesto Sanz. Rompe UNEN, nace Cambiemos, vean esto y empezamos a hablar en un programa de verdad con alto voltaje. Se le ha hecho mucho daño con estas especulaciones. En este espacio no hay espacio para los ajenos, no hay espacio para la derecha moderna. Una chica me dijo: Pino, no hay espacio para la derecha moderna. Una chica. Bueno, ahí estaba lo que vendía. Buenas noches a todos. Buenas noches. Javier, Formaban el espacio UNEN. En aquel entonces estaban Lustó, Carrió y Pino Solana. Hoy Pino Solana está con Cristina. Bueno, Lustó no se sabe dónde está. Y Carrió tampoco se sabe si se va a quedar con Macri o no. Vamos rápido a mostrarles cortes de lo que declaró Carrió hoy y ya con la primera placa del día, porque Calvo les va a contar y vamos a analizar qué deberían hacer los del gobierno según ustedes con Carrió. Todos, todos. Vamos a empezar a charlarlo y ya nos metemos con Corte Suprema. Esta noche habló en TN, Carrió, ayúdenme. Sí. A las 7. Vamos al primer corte hablando de Macri. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos compartir? Primer corte hablando de Macri y ya viene en 3 placas las puertas que piensa abrir el gobierno con Carrió. ¿Se cansaron de Carrió? Lo vas a saber en un minuto. Primero esto. Y a la gente de Cambiemos la abandonaron, no pueden reivindicar nada. Igual que en Córdoba, vos ves las obras fabulosas de Schiaretti, pero nadie dice que es gracias a la coparticipación y a la renovación del gobierno de Macri. Entonces estamos frente a una injusticia. Yo estoy jugando con Macri. Yo voy a sostener a Macri ahora porque es difícil. Si cuando Macri mejore, porque baje la inflación y tomemos algunas medidas, yo ya no lo voy a acompañar. Porque yo no me gustan las victorias. ¿Saben qué? En las victorias están todos. Está anunciando que va a romper con Macri entonces en algún punto. Y ya vengo con la segunda declaración hablando de CFK, pero ya es un punto puesto ahí. Sí, no es la primera vez, más bien forma parte de su historia política las rupturas constantes de Carrió, incluso con espacios que crea ella misma. No con espacios simplemente a los que se suma, sino espacios que crea ella misma y después los autodetona. De alguna manera esto es lo que ella anuncia, pero lo que se ven venir en Cambiemos, lo que pasa que es un momento de campaña electoral, de que se viene una pelea mucho mayor, que incluye a Carrió, pero que en este momento de debilidad del gobierno le puede hacer mucho daño. Dame la declaración de Carrió sobre CFK hace minutos, chicos. En clave política hoy tenemos que analizar todo lo que pasó. Es un día de antes y después hoy. Hoy es un día en donde ocurrieron cosas que van a impactar en los próximos meses. Hoy es un día especialmente para tener en cuenta. Escuchen a Carrió hace minutos en TN hablando de Cristina. Que lo primero que hace Kicillof y compañía, a pesar del discurso de Cristina, es hablar con todos los inversores y decir que si ellos llegan no pagan la deuda. Con lo cual empieza a desesperarse los mercados y esto lleva a los precios. Entonces ahora ella tiene un doble discurso, que es decir, por un lado voy a honrar las deudas, pero por el otro lado le dice a todos los suyos, entonces caen los bonos, porque la gente liquida bonos. En consecuencia crean un clima de inestabilidad, lo cual nos hace subir los precios. Hay que sacar la ley de góndolas, que tampoco fue el kirchnerismo. Fíjense, queremos sacar la ley de góndolas, queremos el derecho a la competencia, a la cadena comercial, a que se respeten los productores. ¿Quién no dio quórum? El kirchnerismo en comercio. Ellos volverían bajo la épica de que estamos mal. Claro que estamos mal si nos robaron 150.000 millones de dólares. Si ellos asumen del poder, somos Venezuela. Van por la venganza. Yo no tengo problema. Me dijeron que me puedo llevar cremas. ¿A dónde? A la cárcel. Ya tengo todo arreglado. El problema es el aire acondicionado. Que puedo tener el camisón y que puedo tener la Biblia. Monólogo. Sí, yo... Igual, perdón. Hoy estuve hablando con... Falta un corte más, dale. Gente muy cercana al gobierno, incluso estuve hablando con 2 ministros del gobierno, porque la verdad que esto es
es para tratar de entender qué es lo que están pensando adentro, ¿no? Con Lilita Carrió. Me dijeron, es increíble lo que está pasando con Lilita Carrió. Increíble. Es increíble lo que está pasando con Cambiemos. Hoy estamos mucho mejor con la oposición que hacia adentro. Hoy estamos hablando con los gobernadores, estamos hablando con la CGT, estamos hablando con algunos de los peronistas de la oposición. No entienden a Carrió en la actitud que tiene. Dice, y hacia adentro lo tenemos a Cornejo, que dice barbaridades, a Carrió, que es explosiva, y hubo un ministro que advirtió, es lo último que le permito a Carrió. ¿Un ministro? Un ministro advirtió, es lo último que le permito a Carrió. Salgo a romperla. Salgo a romperla. La próxima salgo a romperla. Romy y un corte más, y vamos con la placa, muy Javi. Cortito, y me parece que, digamos, que nobleza obliga. Yo no soy devota de Carrió y más de una vez lo hemos hablado acá. Ahora, lo cierto es que Carrió le ha sido muy funcional al gobierno de Mauricio Macri. Y entonces ahora resulta una carga pesada. Pero en su momento también decían que era una carga pesada, pero la mandaban a hacer el trabajo sucio. No sé si ella, digamos, sabiéndolo o no, pero las batallas que el gobierno no quería dar, se las hacía dar a Carrió. Ahora ya no les termina rindiendo como si fuera un primer momento. Pero los enemigos que el gobierno, que Mauricio Macri no se quería enfrentar directamente, iba a Carrió y daba esas batallas. Incluso internos, decía Romina. Incluso internos, por radicales, supuesto. por ejemplo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora es la bomba Carrió. Yo lo entiendo y quiero escucharlo a Javi para ver cuál es el costo del gobierno de sacarse de encima a Carrió. Pero me parece que hay que decirlo, porque es cierto que en la primera etapa del gobierno, cuando no sabían cómo enfrentarse a determinados personajes muy complicados, era Carrió la que salía a hablar, Pablo, no eran ellos. Me está pidiendo Pablo. Los que puedan decir del gobierno que no entienden que es increíble lo que pasa con Carrió deben ser paracaidistas polacos que se tiraron en el paracaídas hace 2 días. Porque si no saben quién es Carrió y lo que ha hecho Carrió históricamente, yo estoy muy parecido a lo que dice Romy. Te voy a dar un ejemplo muy de las coordenadas que se cruzaron hoy. Carrió le dijo en todos los idiomas a Mauricio Macri, Lorenzetti te va a traicionar. Repetime. Lorenzetti te va a traicionar. Y cuando te traicione, no me vengas a llorar a mí. Pero pará, Pablo, pará. Sí. Pará. Lorenzetti te va a traicionar. Se lo dijo Mauricio Macri. Pero entonces, si sabés que está en la genética, porque no lo quiere, Lorenzetti nunca lo quiso a Macri, ¿para qué lo sacás? Estaba afeitando a las 7 de la mañana como presidente de la Corte. Exactamente. Y a las 2 de la tarde era Rosenkrantz. Exactamente. ¿Para qué? Porque sobreestimó la figura de Rosenkrantz. ¿Querés que te cuente lo que le contestó ¿Para Macri? qué? ¿Querés que te cuente lo que le contestó Macri cuando Carrió le dijo eso? Pero Lilita, Lorenzetti nos está votando, la Corte presidida por Lorenzetti, nos está votando a favor del gobierno en muchos fallos clave. Se juntaba, incluso iba, sí. ¿Qué le dijo Carrió? Eso, déjame pensar, abril, mayo, 2016, 2017, porque fueron varios Pablo, los embates. no llegó a asumir Mauricio Macri, que directamente le sacaron el tema de la coparticipación, y ahí fue donde lo que dijeron en la jerga, y lo digo porque era en la jerga que decían en el Palacio, era acá salió a mostrar, digamos, quién la tiene más larga. Eso fue del despacho de Lorenzetti. ¿Qué fue el fallo de la coparticipación? Y no había asumido Macri no nos metamos en corte todavía. Dale uno más y voy con la placa de Javi luego de ver un corte sobre Alberto y lo que digo, Fernández. y no me voy a poner en abogado de Carrió porque Carrió se defiende sola. Pero ¿sabés lo que desnuda Carrió? Lo que es Cambiemos. Cambiemos es en este momento una asamblea universitaria de improvisados y trasnochados. Cualquiera levanta la mano. Le estás tirando una catapulta medieval. Lo dije hoy en la radio y lo voy a volver a decir acá. Una asamblea universitaria de improvisados y trasnochados, que levantan la mano como Cornejo y dice cualquier barbaridad. Se le ocurre a Cornejo que un día lo quiera La Baña, al lado de... Y hagamos la coalición después del 10 de diciembre. Es un irresponsable Cornejo que además no se hace cargo como presidente de la Unión Cívica Radical de que explotó el radicalismo de Córdoba y no hizo nada, no se lo vio nunca en Córdoba. Es un presidente que no existe, de un radicalismo que viene con el dedito levantado a decirle a Macri cómo tiene que hacer las cosas. Es patético, es patético lo que hace Cornejo. Estaremos acelerando mucho, digo, porque arrancamos ahora. Javi, ponte de pie, ven a mi lado, pero antes, último corte, Carrió, Alberto Fernández. A ver qué piensa. Cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, que fue el que nos hizo todas las operaciones sucias
recuerdan de Olivera, Sí, todo, es capaz de todo Alberto Fernández, negocia, porque él tenía una enorme influencia con Hayton de Nolasco. Mantenía una relación personal permanente, y yo la respeto mucho, pero es eso. Además, el acuerdo se hace con Lorenzetti y con Zanini, que efectivamente ya habían hecho el acuerdo por Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el objetivo? La impunidad de Cristina Kirchner. ¿Por qué aceptan los recursos? No para paralizar el juicio, porque ellos pueden meterse en el expediente y decir es nulo esto. Cuando declaran la nulidad del expediente y en consecuencia la nulidad del juicio. O sea que es para absolver a Cristina Kirchner la trampa en que están metidos. Un dato más tiene que ver con la televisión y por ahí no es trasladable. Me cuentan mis compañeros de producción que en ese momento en el que estaba Carrió hace 2 años, vos la traías y te daba rating astronómico. Te daba primer nivel de rating. La ponías ahí, estabas en 3 de promedio, te metías 6. Que hoy, en el momento que estaba al aire, hacía 1 y pico, 1.3, 1.5, un buen rating para el cable, para TN, pero no el número que todos esperaban. C5N ahora estaba en casi 4,5, 5. Entonces, también tengamos en cuenta eso, que hasta a nivel número ya no es Carrió una persona que la pones y explota por todos lados con la gente a ver qué va a decir Carrió. El gobierno Javi. el gobierno tiene medido, no el rating de Carrió, pero sí la imagen de Carrió, y tiene medido que es la dirigente política con mayor caída de imagen en el último año y medio. Cae más la imagen de Carrió que de Mauricio Macri. Señores, Javier Calvo, lo vine prometiendo. Vamos a ver esta placa. 3 posibilidades, 3 planes que el laboratorio del PRO piensa, que el PRO piensa qué hacer con Carrió por todo lo que está ocurriendo con Carrió. Después vamos a ir a la Corte Suprema y la decisión de aplazar el juicio contra FK, el primero, el juicio contra CFK. Javi, todo tuyo. El plan A, que es el que se puso en marcha, es lo que se llama la opción calma. Es decir, tranquilizar a Carrió, que pare la pelota. Como ya han hecho otras veces, enviándole mensajes para que baje el tono con varios de sus terapeutas, como se conoce internamente en el gobierno, a la gente que calma a Carrió. ¿Quiénes son? ¿Larreta? Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mario Quintana, que está fuera del gobierno, pero es vidalista. Hoy Mario trabaja mucho Quintana con es Vidal. un hombre de mucha influencia en Carrió. Exactamente, y Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Este es el plan que está en ejecución. No pareciera que estuviera funcionando. Por lo visto hoy, en el pasillo del Congreso, con la puteada a Mazot, que hay que decir que es el jefe, no es un diputado más, es el jefe de la bancada del PRO. Es Monzó. Mazot. Sí. Y fue el hombre al que el gobierno, un poco, Monzó y el área política, Frigerio del gobierno, le pidió que emprolijara Córdoba hasta que Carrió dijo, si a Negri lo tachan, yo rompo Cambiemos. Entonces, hay cuentas pendientes entre Carrió y Mazot. Está en marcha el plan B. Ya que el plan A empezó a dar señales de que no funcionaba, empezó el plan B, que es la opción frío, que es aislarla durante la campaña, durante estos días que vienen, sobre todo, donde ella no va a ser candidata, ella no tiene que hacer recorrida de campaña, que no vuelva a pasar lo que pasó en Córdoba. Pero ¿quién le dice no te presentes Claro. en Y lugares que- de campaña? Claro, Sí. no. No, Van a se lo pagar un dice? pasaje. No. Con lo que está pasando, y con lo que pasó en Córdoba, no hay otro Mario Negri en Cambiemos. No hay ningún candidato de Cambiemos, ni radical, ni del PRO, que quiera sentarse al lado de Lilita en campaña electoral. Está bien, No le pero hace Javi, falta. Lilita Javi, consiguió Se eso. va, se Pero sienta hoy- una noche en TN como esta noche. Claro, eso es lo que- por claro. eso. ¿Sabes qué? No, por eso. Le dinamita Esto es lo que el la gobierno opción trata frío. de controlar de Pero una ¿quién- persona quién tiene incontrolable pero ¿quién tiene que es injerencia Carrió. sobre Carrió hoy como para decirle correte? No, correte no. Es lo que pero dice es Pablo, esto. se sienta en la tele aunque tenga un punto y medio y te destroza. Está bien, pero es esto, que no vaya a los actos, Sí. que no participe de la recorrida tal ¿Y vos o pensás cual. que Carrió no va a la tele y cuenta todo esto? Que le pidieron que no vaya a los actos, que no participe en la recorrida. Es que no necesariamente se lo van a decir a ella. Va a pasar, va a empezar a pasar, que no la llaman. ¿Y el plan C? El plan C es la ruptura.
El plan C es la ruptura, ¿no? Que es no decirle que van a romper, pero llevarla a un punto en donde ella se dé cuenta, como en el tape que vimos con Pino Solanas, cuando agarró la carterita, que Pino Solanas estaba diciendo no aliarse con Macri, sí, que haya un tipo de apertura de Cambiemos. ¿Macri no tiene ascendencia sobre ella? ¿No le puede llamar Macri y decirle, Lilita, calmate? No. Así me lo decís. A ver, porque esta no es la primera de Lilita. Ya vinieron varias, ya pasaron varias de Lilita. El último siempre es Macri. En recibirla en una reunión en el Olivo, se sientan, charlan y Lilita se va contenta. Eso pasó por lo menos las últimas veces. Pero después de episodios de... Pero está la opción ruptura. Está la opción ruptura. Lo que pregunta Ale, Macri no la puede llamar. Pero cuando ha querido y la quisieron frenar, la pudieron frenar. Acabo de contar que hoy un ministro me dijo, es la última. Bueno, o sea, ni siquiera va a llegar a Macri, ¿entendés? La próxima la cruzan de muerte. Cuidado que cuando la vayan a cruzar tengan los salvavidas puestos. Porque la cruzan y se les hunde el barco. Está bien, pero el día que la crucen a Carrió y Carrió rompa con Cambiemos, ese día... Cambiemos tiene una lápida. Pero pará, Pablo, ¿pero qué le tracciona? ¿32 millones de votos? No es lo que tracciona, es lo que significa Carrió para Cambiemos. Es el emblema. Carrió rompiendo Cambiemos. Yo con todo respeto, todo lo que está contando Javi es textual. Ahora, yo apuesto simple contra complejo. Se los fuma en pipa a todos esos muchachos aprendices de político, Carrió, que están buscando opción A, opción B, opción C, se los fuma en pipa, Carrió. ¿Sabes por qué? Porque Carrió, no nos olvidemos, de las que ha salvado al gobierno. ¿Ustedes se acuerdan cuando llovían las piedras en la reformita que hizo el gobierno? Sobre la policía. Cuando llovían las piedras en el Congreso, en esa sesión terrible cuando el kirchnerismo se juntó todo, con los gobernadores peronistas le hicieron pito catalán al gobierno, después que Frigerio había negociado supuestamente con todos los gobernadores. Noviembre 2017, cuando ya había ganado las elecciones, ¿quién salvó esa sesión de una catástrofe para el gobierno? Fue Carrió. Porque pidió interrupción. Por supuesto, es dinamita pura. Sí, pero Pablo, en el gobierno lo que plantean es que hoy Carrió, el mayor poder de Carrió es el destructivo, no el de construcción. Sí, bueno, te casaste. Entonces, claro, bueno, te casaste con la mujer dinamita. Exactamente. Hoy, con la debilidad del gobierno, lo que el gobierno necesita es que Carrió se calme. Lo que el gobierno necesita es que Carrió se calme. Ahora, hace menos de un mes, Pablo, Javi, estabas parado ahí y la soltaron a Carrió con un cartel que decía cuidado con el perro, no, cuidado con la ley de góndolas. ¿Qué era la ley de góndolas? Porque la usaron a ella para asustar a los que vinieron y se sentaron acá como Martín Cabrales, que estaba en tu silla. ¿Qué tenía la ley de góndolas que incluso asusa de nuevo Carrió? Bueno, ¿Qué significa? Que te había dicho justamente cuando conocimos los precios esenciales, que te dije, ¿qué va a pasar con la ley de góndolas, si va a salir o no en relación al DNU de la ley de lealtad comercial? La ley de góndolas viene a ser, digamos, para los proveedores y principalmente para los supermercadistas, un fantasma importante, porque empieza a regular el mercado, justamente algo que no quieren que suceda. Hoy hemos hablado mucho, cuando hablamos de alimentos, de... ¿Pero por qué Carrió los asusta con la ley de góndolas? Bueno, porque Carrió es la única que puede salir a cruzarlo, como decían. Hay cuestiones que solamente el trabajo sucio que decían recién es la única que lo puede hacer. No tenés a otro representante. 2 martes seguidos en diputados no hubo quórum. La semana pasada son 4 los proyectos de ley de góndola. Uno es el de Víctor Fera, que lleva adelante Grabois. Otro es el del Frente para la Victoria, lo tiene Juan Cabandier. El Frente Renovador puso una ley de góndolas hace 2 años y no perdió el Estado parlamentario. El que ahora tiene Marcela Paso, que se mejoró. El gobierno no quiere la ley de góndolas. Pero por eso digo, pero a ver, el Frente Renovador, yo recuerdo, puso... Es más, se llamaba ley de góndolas y no le dieron bola. Ese gobierno que no quiere la ley de góndolas tendrá sus argumentos, desde Duhovne para abajo, toda la línea del equipo económico, con Miguel Brown, que es el viceministro de Economía, no quieren la ley de góndola. Ahora, entonces Carrió dice
pone en el kirchnerismo lo que es un problema interno del gobierno. La ley de góndola va, en contra del principio de este gobierno, que es básicamente el libre mercado. Bueno, ahí está donde usan a Carrió y cuando la necesitan la tienen, pero también después se les hace ingobernable. Ya me meto con Corte Suprema, espera tirado en la silla el doctor Cuño Levarona porque nos vamos a poner a analizar una decisión de corte política o jurídica. Es lo que vamos a discutir. Hay notas de todo tipo para charlar esto, pero quiero cerrar el huracán Carrió, para mí ligado a lo de Cornejo. Carrió les arma un quilombo con los radicales, va ligado, una cosa liga a la otra. Dame a Cornejo hoy, a la mañana se reunió y dio una charla frente a empresarios, creo que estaba por la Cámara de Comercio de Estados Unidos reunido, lo moderaba nuestro colega y compañero Luis Novarecio. El gobernador de Mendoza, para muchos de nosotros en esta mesa, y lo hemos charlado varias noches, cansado por los ataques de Carrió al radicalismo, sale a declarar esto que, lo decía recién Pablo, políticamente es una locura, es un suicidio para su espacio para Cambiemos. ¿Lo dice porque realmente lo piensa o lo dice de caliente como para generar más quilombo, como diciendo, vos me tirás a Carrió, yo te tiro con este bardo? Es tapa de todos los diarios y de esto estamos hablando desde la mañana. Le metió una bomba al fuselaje de Cambiemos el presidente de la UCR. Vean. ¿Se rompe o se dobla Cambiemos? Bueno, ni se rompe ni se dobla. Sí, lo que creemos, y yo creo que eso es lo que entiendo que va a apoyar la convención del radicalismo, mayoritariamente, es que Cambiemos solo no puede lograr estos objetivos y necesita un poder político mayor al que ha logrado construir el presidente Macri. Ese poder político mayor requiere de ampliar a otras figuras representativas de la política argentina, quizás con otro nombre, no Cambiemos, sino con otro nombre. Además, creo que tenemos que buscar un primer ministro o un jefe de gabinete que tenga el poder suficiente y que sea apoyado por el Congreso para las reformas que la economía a partir del 10 de diciembre requieren darse, ¿no? Por ahora hay gente que lo niega en público, algunos también en privado, pero creo que ese es el desafío de construir eso, si no se estaría facilitando que el populismo volviera. ¿Hay alguna chance, de 0 a 10 usted me dirá, de que el candidato no sea el elegido hasta ahora por Cambiemos, el presidente Macri? No hay que descartar esa chance. Bueno. Habla como un opositor, ¿no? Como un Habla como un opositor. Esto le hace más daño que Carrió. Esto, con ese tono atildado, prolijito. ¿Esto le hace daño a Cambiemos? Por supuesto. Pero sí, vos decís que más que lo de Carrió. Más daño que Carrió. Hace daño. Yo creo que en un ranking están parejos. Pero es fuego amigo. Pero hasta hace 5 minutos iba a ser el compañero de fórmula. No era de los que estábamos acá evaluando. No me acuerdo quién se había parado acá. A mí me dijimos yo planteé varios candidatos. El que más posibilidades tenía era Cornejo, justamente porque es gobernador, porque no puede reelegir. Pero te digo una cosa. Hace 5 minutos. Cornejo está hablando como radical. No está hablando como partícipe de Cambiemos. Cornejo está hablando como radical antes de la convención del radicalismo, en donde quiere subir la vara. Yo digo, el daño que hace es enorme. ¿Para negociar, decís vos? Y quiere subir la vara, ¿viste? Si vos pedís ser presidente, después agarrás a ser concejal. Bien, qué sé yo. Fer, entonces, es cierto lo que decís vos. Porque así abrirán te lo explican, la fórmula después. Lo que dice Fer es absolutamente cierto. Pero y así, daña. Así te lo explican mucho. los cornejistas. Así te lo explican los cornejistas. No, quédense tranquilo. Esto lo hace para la convención radical. Eso demuestra lo trasnochado e improvisado que son estos muchachos. Porque ¿a cuántos le importa el microclima de la convención radical? Evaluar cuánto daño le hace de cara cuando hace esa declaración pública y el efecto que quiere lograr en la convención radical, el costo-beneficio es de una irresponsabilidad enorme. Pero no lo había hecho con tarifa. A ver, quiero escuchar a Maxi Montenegro. Maxi, querido. Más allá de la opinión personal que tengamos sobre Cornejo y la situación particular que tiene Cornejo, lo que expresa Cornejo, esta idea de que Macri no hay que descartar que no sea candidato dentro de una coalición más amplia y ya se esté pensando en un jefe de gabinete que tenga línea con esa coalición más amplia
del peronismo no kirchnerista para garantizar la gobernabilidad a partir del 10 de diciembre próximo, si es reelecto Cambiemos, es la idea, primero, que discute Cornejo, Monzó y un ministro del Gabinete Nacional con sectores del peronismo no kirchnerista. Repetime eso, Maxi. Esa idea... Esto es información. Todo el periodismo lo sabe porque habla con ese ministro y lo viene diciendo hace rato, que la discusión no solamente tiene que ser en términos electorales, sino de gobernabilidad después del 10 de diciembre. ¿Y qué propone ese ministro o esa parte de Cambiemos? Bueno, que Cambiemos tiene que estar pensando en la gobernabilidad, no solamente en ver cómo le gana por 2 puntitos en un balotaje a Cristina. ¿Y qué propone? ¿Sumar a la PASO a peronistas? Está proponiendo, y esto también sintoniza con gran parte del establishment económico, que no es que no lo quiere a Macri, considera que si Macri no es suficiente para ganarle a Cristina y no servirá a Macri, habrá que encontrar un plan B corta, que abra la posibilidad de que efectivamente no solamente Cambiemos le pueda ganar a Cristina, sino que pueda garantizar la gobernabilidad después del 10 de diciembre. Es lo que dijo Cornejo. Esta semana, cara a cara, mírame, sí. Cara a cara. Provincia de Buenos Aires, alto nivel. Vidal no va a presidencia. Pero escúchame, le digo, están mis compañeros, lo tenemos, está la posibilidad. No hay posibilidad. Lo conoces a Macri, e incluso lo conoces antes que nosotros, porque lo conoces de Boca. ¿Cómo le fue en Boca cuando llegó? Leo mal. Y no, lo puteaban en 45 idiomas. ¿Y qué hizo? Y se quedó. ¿Cómo se empezó con la relación con el padre? Mal. Y terminó siendo presidente de Argentina. ¿Cómo empezó? No va a ir, no se va a ir. Me miró y me dijo una persona, sabelo y decíselo a tus compañeros, así no siguen hablando al pedo de eso porque es imposible. Yo fui a decirle, no, mirá, yo tengo el dato que va a ir Vidal. Pero los que hablan si al pedo son los radicales, este es el punto. No, que no dijo que hablamos al pedo, digo, no hablemos más ese plan. No solamente Vidal los radicales, no son solamente los radicales. En esa discusión está parte de la mesa política del gobierno, está Rodríguez Larreta, está Vidal y está parte del establishment económico. Absolutamente. Y está dentro de ese diálogo permanente. O sea, vos no lo enterras, Maxi. Yo no lo entiendo. No, yo lo que considero es que Macri ha dicho y ha dado todas las señales, y por eso los llamados con Trump, por eso las últimas decisiones que se han tomado en términos económicos, por eso el apoyo absoluto de Washington, es que él solo tiene un plan, que es él ser candidato, ir a matar o morir. Yo lo que no entiendo es la apertura de fórmula al peronismo. Yo en algún momento conté acá, cuando se hablaba de la apertura de la fórmula al radicalismo con Lustó, que se empezaba a abrir otra chance, que es... La fórmula se va a abrir, pero ojo, no tiene por qué ser con el radicalismo. Puede ser un poco más amplia con un candidato del peronismo. Macri siempre vio con mucho recelo el plan de gobernabilidad que hizo Vidal para la provincia de Buenos Aires en un acuerdo político con Sergio Massa para gobernar la provincia de Buenos Aires. Eso está plasmado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Lo que están viendo sectores del radicalismo, acá estuvo el otro día también Federico Storani, pero no solamente del radicalismo, sino también del poder económico, que consideran no solamente un problema la fórmula de que Macri, tal vez, según dicen las encuestas, tenga dificultades para ganarle a Cristina, sino un problema todavía mayor, ¿qué haces el 10 de diciembre en términos de gobernabilidad si efectivamente, de casualidad, terminás ganándole a Cristina por 1 o 2 puntos en el balotaje? Pero perdón, ¿ustedes se acuerdan de esa foto? ¿Te acordás de esa foto que llegó, que estaban toda la mesa política del PRO juntos en la casa de Ritondo? Yo, aquel punto, Maxi. Se repitió esa reunión. Antes de ayer cenaron de vuelta. Y hoy hubo una reunión en la Casa Rosada también, donde estaba Cornejo, estaba Marcos Peña. Acá hubo un momento de una definición de la mesa política de Cambiemos, que ya no sé qué ni para qué sirve, que dijo, el candidato es Macri. Sí. Listo, punto. Cosa cerrada. Estamos en campaña. Hay una incertidumbre total. El candidato es Macri. Sí. Ahí está, esa es la foto. ¿Se acuerdan de esa foto? Claro. Sí. Bueno, se dijo, punto, muchachos, acábenla. Como te lo dijo a vos la persona con la que hablaste. No hablen más. Además, yo les quería jugar a cada uno de ustedes. Si ustedes ganan, les pago 1.000 pesos por cabeza y ustedes me pagan 50 pesos si yo gano. Que va a jugar Macri.
Entonces, perdón. Te estoy diciendo que todo lo que está haciendo Macri es para jugar él. Pero perdón, por eso el resto de los ministros no existe en términos políticos. El ministro que dicen que negocia con los gobernadores y demás no existe. Macri lo tiene totalmente marginado en la mesa de decisión política. Y por eso es Macri el que define... Claro. ¿Quién es Frigerio? Sí, estamos hablando como si estuviésemos hablando del código de Enigma. Y por eso es Macri el que define con Marcos Peña y con Durán Barba la conducción política. Pero por otro lado, digo, no es tan errado. Porque Dame un segundito que me pido pasando dos cosas a la vez. Y lo que está diciendo Ale es cierto. Por un lado, claro que María Eugenia Vidal tiene un plan, que Federico Salvay tiene un plan que incorpora y que incluye parte del peronismo. Pero ese plan no lo van a activar, aunque están trabajando y esa mesa está trabajando, si Mauricio Macri no viene y le dice, ¿sabes qué, María Eugenia? Vení vos. Es la única posibilidad, por lealtad personal, por lealtad política, por cómo fue la historia de María Eugenia Vidal. Existe un plan, pero que además está motorizando dentro del gobierno de la provincia. De traición, ¿eh? No, pero el plan existe. Ahora lo tienen ahí y siguen trabajando y la única manera hablamos que del plan B, yo entiendo. no hablamos de un plan de traición de María Eugenia Vidal. Es la única forma que María Eugenia Vidal, incluso hasta de Macri convenciéndose, cosa que creo que no va a pasar. Yo también. Macri cree que gana. Macri con Marcos Peña creen que ganan, efectivamente que ganan. Maxi, cuando vos hablas que es precisamente el problema que está teniendo el gobierno. Cuando vos hablas de conducción política, porque hoy la conducción política es Macri y Marcos Peña, es que no hay conducción política. Porque si no, Cornejo no hablaría. Muy bien. Carrió no hablaría. No hay conducción política. Y voy a agregar algo más a la mesa. Pará. Déjame mostrarte esto, Maxi. Seguimos. Voy a agregar algo más a la mesa. Si el gringo Schiaretti fuese mala leche, hubiese venido con un bidón de nafta, o sea, ¿le juegan mejor los contras o los de otro equipo que los que tiene adentro Cambiemos? Te lo dije, está mejor con la oposición que adentro. El gringo Schiaretti, que es hombre del peronismo alternativo, peronismo federal, que hoy es la niña bonita de la política argentina, sacó 135 puntos en Córdoba. Hoy le hacen una nota que lo tiene Pablo y la quiero compartir. Cuando le preguntan de Cristina, si el gringo Schiaretti aceleraba un poquito, hoy volaba todo por el aire, los indicadores afuera, los mercados, JP Morgan, Trump. ¿Por qué? Porque el gringo Schiaretti jugó bien, jugó como lo que es un caballero político, un dandy político, un tipo que no se le subieron los humos a la cabeza, un tipo que está definitivamente en sofrosine, como decían los griegos, calmo, sigue ahí con los pies sobre la tierra. Fíjense lo que declara en Córdoba cuando le preguntan de Cristina, pudiendo haber acelerado, decir, sí, me voy a juntar, y vamos todos, y vamos a sacarlos a esto, y era game over. Y sin embargo, responde de esta manera, que creo que también vale la pena analizar. Vean. La coalición, que a mí me parece que hay que ampliarla, a mí me parece que hay sectores populares, progresistas, plurales, democráticos, como Socialismo de Santa Fe, el gen de Margarita Stolbiz, ese espacio político que encarna la expresidenta, no es mi espacio político. El espacio político es Alternativa Federal y no opino de lo que dice ese espacio político, ni lo que puede decir Cambiemos. Espacio y nosotros queremos construir una alternativa viable para Argentina, que supere la grieta, que muestre moderación, que es lo que creemos quieren los cordobeses y también los argentinos. ¿Sabés qué está haciendo el gringo con eso? Está haciendo algo, coincido con lo que vos describiste, que es así. Primero, prudente, es el culto a la moderación y a la prudencia, y le está contestando a ese PJ sello de los orcos que se juntaron el otro día, diciendo, muchachos, ustedes, poco dignos, que Cristina los llamó a suturarse el orto, empezando, perdón, pero sí, lo dijo ella. Se lo dijo a Gioja, ¿no? Son indignos, se le meten los celulares en la bolsita a la jefa, se callan la boca, la dejan hablar y hablan de unidad. Ese ya no es el peronismo, o al menos no es el peronismo al que yo me quiero sumar. Nosotros estamos en Alternativa Federal, así que gracias por la invitación. Tienen que pasar las elecciones provinciales de acá al 22 de junio y vamos a ver para qué lado juegan el resto de los gobernadores. Eso no está dicho todavía, pero el gringo va a esperar a esos gobernadores junto con Sergio Massa, veremos qué hace, y va a esperar ahí. Pero como vos decís, no le tiró un balde de nafta, jugó la que tenía que jugar y le dijo a Cristina, ese no es mi espacio.
Ale, déjame aclarar, porque si no parece que Macri está loco con su estrategia y que del otro lado le están haciendo una conspiración. Macri tiene una lógica de pensamiento con Marcos Peña, que ellos creen que esta estrategia electoral de polarizar con Cristina les alcanza para triunfar, pese a lo que dicen las encuestas, y que después la gobernabilidad la va a garantizar con un triunfo de Macri, una caída muy fuerte del riesgo país, que se reabran los mercados financieros, que vos puedas refinanciar y con el apoyo del FMI salir adelante. Esa es la lógica de pensamiento que tiene Mauricio Macri respecto a cuál es su estrategia de gobernabilidad de acá a la elección y cómo sigue si llega a ganar el 10 de diciembre. Hay un sector dentro de Cambiemos, por eso yo no me arriesgaría a decir son unos irresponsables los que están cuestionando la posibilidad de que sea Macri en la candidatura presidencial. Hay un sector dentro de Cambiemos, con el poder económico, que han hablado también con Vidal, con Larreta, con Frigerio, con Monzó, que creen, primero, que no alcanza para triunfar en la elección simplemente la estrategia de polarizar con Cristina, con Cambiemos solito así como está, sino que hay que abrir hacia espacios que han sido muy dialoguistas y que, ampliando el espacio de Cambiemos, pueden efectivamente ampliar la base de sustentación. Pero sobre todo, consideran que acá va a haber un problema muy grande de gobernabilidad, aún Macri ganando en un balotaje muy ajustado a partir del 10 de diciembre. Y que para eso, ya en los próximos meses, hay que pensar cómo ampliar el gabinete. Por eso lo que decía Cornejo, cuando decía, es necesario. O sea, se están dando cuenta todo, porque entonces, los de Cambiemos también se están dando cuenta que el que venga no puede solo, que el carro hay que tirarlo entre varias riendas. Hay un sector de Cambiemos. Cristina se acaba de dar cuenta que se metió en hay un sector de Cambiemos que piensa eso. Entonces, a ver, Ale, hay un sector de Cambiemos que piensa eso. Entonces, lo que quiero decir, después cada uno hará su evaluación y pondrá los objetivos que quiera. ¿Pero podemos imaginar a Massa en una paso ampliada? Yo creo que no, Pero Cornejo lo dijo. No, sí, pero Macri y Peña no lo van a permitir. Pero ahí está la irresponsabilidad. Pero también es lo que quiere Cristina. Cristina quiere llevarse para su lado ese sector del medio, y ese sector del medio es muy importante como juez Schiaretti, se está plantando y dice, nosotros vamos a seguir con este espacio. Ahora, lo que yo te quiero decir es que dentro de Cambiemos hay una discusión que no tiene que ver con las locuras de Carrió, de patear la mesa y demás, sino que hay una discusión seria, que es una discusión de cómo enfocar el proceso electoral y sobre todo, que me parece que lo más importante, más allá de ganar o no una elección, ¿cómo haces para garantizar la gobernabilidad después? Claro, es lo que esa discusión que vos planteás, hasta ahora le está ganando el sector que se cierra, que no abre el espacio, el presidente y el jefe de gabinete que no abren el espacio. Ni para los radicales, el pedido ni para los peronistas. De palabra hasta ahora. que habíamos quedado, ¿no? Dale. Exactamente. No que había que levantar la mano, pedir la palabra, acá estoy. Bueno, digo, mientras se ve un Cambiemos absolutamente atomizado, también vimos ayer un peronismo unificado. Atención con eso, porque son las dos fotos. ¿Qué peronismo unificado? Y ayer estuvo Cristina Kirchner, junto con el PJ. ¿Ese fue el peronismo unificado? Esa es la lectura que haces, te la pregunto. Veo a Cambiemos atomizado y al peronismo unificándose. El peronismo unificado, perdóname que disienta. No, en serio. Son muy... Pero perdóname que disienta. Porque mirá, disiento desde lo fáctico, de lo que venimos viendo en la práctica. Es Cristina con los de siempre. Los orcos. Y después el Pero pará, Massa no es peronista. Pero escucha, Massa no es peronista, Urtubey no es peronista, Pichetto no es peronista, Schiaretti no es peronista, y no estaban en la foto. Te estoy hablando del peronismo con unión. Ella tiene su propio partido. Pero el sello y el sello de siempre con No, peronismo unificado no es eso. Pero escúchame, no tomemos como una concesión graciana de Cristina Fernández de Kirchner, que volvió al PJ, ¿no? Una cosa angelical de que volvió al PJ. En realidad el PJ ya había sido retomado, como vimos, por autoridades que son del kirchnerismo. Pero al contrario, no tengo una mirada romántica, tengo una mirada pragmática. Fue Cristina la que volvió al Partido Justicialista. Pero es una mirada pragmática, no romántica. Le conviene, claro, obviamente. Absolutamente pragmática. Y cuando no le convenga, les pateará, les pegará una patada y se abrirá por otro. Pero ahí no hay un peronismo unificado. Claro. Es ella otra vez abrazándose por necesidad, por conveniencia, por lo que quiera, al sello del PJ. ¿Dónde está el PJ? El PJ está atomizado.
Pero aparte el peronismo que tiene votos, el peronismo que tiene votos por fuera de Cristina, muchos o pocos, pero que tiene votos por fuera de Cristina, es decir, que le puede sumar votos a Cristina, no estaba ayer en esa foto. De hecho, lo dijo el propio Alberto Fernández. Exacto. Ahora, después de esta foto, tenemos que ir a buscar a los peronistas que tienen votos por fuera de lo que le suma a Cristina. 10 puntitos, 15 puntitos, 5 puntitos, pero que lo que le suman votos. Y hablaron de Sergio Massa. Bueno, esperen, que no hablamos todavía de lo más político del día y tenemos que hablar de la Corte. Pero no cerré la parte todavía política. Dale, Pablo, y prepárame. Porque para darle el corte definitivo, pues nos metemos con la economía, 3,4 índice de inflación, Caro que tiene precio, nos va a contar. Es muy interesante lo que trajo Caro Suárez, en un minuto lo vamos a estar charlando con ella. Pero para cerrar esta parte del programa y abrir con Gil Lavedra y Garabano, Juan Cruz Ávila está viendo el programa, no puedo creer. Cuando engancha el programa empiezan así los mensajes a aparecer por todos lados. ¿Vieron cuando estábamos hablando que la necesitan a veces a Carrió y otras veces se le viene en contra? Para cerrar lo que abrimos, alguien habló de ese día. Yo no recuerdo qué se estaba discutiendo adentro del Congreso el Día de las Piedras. La reforma jubilatorias. La reforma previsional. El cambio de la fórmula previsional. Bueno, como falta mucho para diciembre, pueden haber más de estos congresos. Pueden haber más de estas postales, puede haber más de estos días de quilombo. Lo que me cuentan, no recuerdo quién en la mesa, vos, Pablo, que Carrió ese día funcionó como... válvula de escape, equilibrio, y salvó las papas el gobierno, tiró la toalla, hacía pidió cuarto intermedio. Como Iron Man en los Avengers. A ver, ¿qué pasaba esa tarde y cómo Carrió jugó para salvar a Cambiemos? A veces lo entierra y a veces lo salva. Recordemos... la Carrió buena para Cambiemos. Voy a hablar en nombre del interbloque de Cambiemos en minoría. Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado por el interbloque de Cambiemos. La violencia se opone a la Constitución y a la paz. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Pero le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra cosa, señor presidente. Silencio. Silencio. Cuando todo el bloque A de la Cámara de Diputados, que tenía mayoría en esta Cámara, quiso sacarle la presidencia al presidente Fellner, fui yo la que defendió la presidencia para el Frente para la Victoria. Y acá hay muchos diputados que lo saben. Pero la violencia, nosotros no vamos a contestar a su violencia con nuestra violencia. Vamos a ganar la votación, será esta semana o la otra, la vamos a ganar. ¿Va a haber compensación a los jubilados? Por esa parte sí, por eso estoy sentada acá. Así que no asusten más a la gente. Acá me emocionó en un momento dado, ¿eh? ¿Cómo puso, viste? Ahí está. ¿Quiénes fueron? Se plantó... ¿Quiénes fueron? Los muchachos esos del laboratorio que están entre bambalinas. No, los que le están planteando la opción A, B o... Después viene y te tiene una bomba dentro del fuselaje. Sí, pero ¿sabes por qué, ¿Pero qué es esto? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Déjame que te diga esto. Es Harvey dos caras. ¿Sabes por qué? Es cierto que dijo cosas ¿Viste cómo los defendió acá? ¿Vos viste lo que fue esa tarde? Sí, te lo acabo de recordar yo. Es tremendo eso, o sea, lo acabo de recordar. Con la espada defendiendo. Bueno, en Córdoba, ¿sabés que se borraron? Y en eso tiene razón Carrió, yo lo hablaba con Romina que estuvo en Córdoba. Se borraron todos, Ale, de Córdoba. Cornejo, que ahora aparece frente a los empresarios, muy puestito, así que quiere decir qué hay que hacer con el gobierno nacional, se borró de Córdoba. Era un problema de él. Los radicales Mestre y Negri era un problema radical. Se borró. Ahí fue Carrió. Se borró Bullrich, Patricia Bullrich, que le preguntaron en la conferencia de prensa,
Pero diga algo del... Cambiemos, dijo Bullrich, cambiemos, Córdoba, pero ¿qué si es? Patricio, si Patricia Bullrich hubiese ido, estaríamos diciéndole ¿qué hace ahí y no nos está cuidando? No, Fer, no digo por eso. Digo que desconoció, dijo que cambiemos en Córdoba. Claro, ¿cómo que Cambiemos en Córdoba no jugó con la marca Cambiemos? O sea, son muy... Carrió, ¿qué le está diciendo a Cambiemos? Ustedes son unos pusilánimes. ¿Pero él le dijo hijo de puta a Massot? No, sí. Y yo sé por qué ahí hay una... ¿Por qué? ¿Fue real eso? Pasó, lo levantaron todos los medios. Lo confirmó Massot. Sí. ¿Cómo fue? ¿Lo confirmó Massot? Sí, me lo confirmó Massot. ¿Qué le dijo, además de pícaro, sos un hijo de puta? Sí, además... ¿En la cara? Y le dijo 4 veces hijo de puta. De eso se encargó de ratificarlo la gente de Carrió. Exactamente. Creí que eras pícaro, pero además de pícaro sos un hijo de puta. ¿En el Congreso, en un pasillo? Sí. Nos robaste una lista, no jugaste leal. Jugó lo acusa a Massot de jugar a la división finalmente para que se dé la división entre Negri y Mestre. ¿Por qué? ¿Y qué le dijo Massot? No. Massot le dijo, no me podés faltar respeto, y le echó la culpa de que lo que había pasado en Córdoba era culpa de Carrió. Le dijo que era una irresponsable. Nicolás sabe que lo que pasó en Córdoba pasó antes de que vaya Carrió. O sea, la implosión de Cambiemos en Córdoba ocurrió antes. Y la mala praxis política de la mesa política de Cambiemos ocurrió antes. Lo que se está dando cuenta Carrió, Alejandro, es que la mesa esa política de Cambiemos, donde Elisa Carrió tiene a un delegado, pero no está ella sentada ahí, es un fracaso rotundo territorial. No ha sabido armar nada en las provincias. Pablito, quiero pasar a otro tema. Tenemos aún 50 minutos de programa, no hablamos del 3,4, no hablamos de un número que para algunos es bueno, pero 3,4 inflación. Vamos a hablar de precios, vamos a hablar de economía con Maxi, le vamos a dar un espacio a Caro también para que nos dé su mirada. Pero señores, otro de los temas del día, lo adelantaba Mangel ayer, vamos a abrir con 2 cortes. Hubo cacerolazos, enojo de la gente, recontra calientes por la decisión de la Corte. Quiero saber si es una decisión política o jurídica. Antes de escucharlo a Gil Lavedra, toco con vos y toco con vos, Marian. ¿Es jurídico o político lo que decide Corte? Hay una placa como para contar más o menos qué pero fue después, lo que... Pero después, voy con decime en un pantallazo. Mitad de biblioteca y mitad de biblioteca tenés. La gran pregunta es por qué la Corte lo hace ahora, a tan pocos días de que empiece el juicio oral y público. Cristina se iba a sentar por primera vez el martes 21 a las 12 del mediodía en la Sala AMIA, en el subsuelo de los Tribunales Federales de Comodoro Pi, por la causa de obra pública. Según dicen, y ahora vamos a escuchar, los abogados de Cristina Kirchner venían presentando recursos ante la Corte desde octubre del año pasado, distintos que después Mariano los puede explicar y los vamos a contar. Para vos, Romy. Desde octubre. Para a vos. 4 o 5 días. Para vos, ¿es político o jurídico? Yo creo que esta es la revancha de Lorenzetti. Vos lo titulás así. Sí. Tu película sería La revancha del cardenal Lorenzetti. Y sí. No, la revancha no tengo idea de la interna de la Corte. La revancha de Lorenzetti, lo titulás así. Sí. ¿Jurídico o político lo que decide Corte, Mariano? Yo creo que las dos cosas. Yo lo que creo es que todos estos muchachos tienen que leer un poquito Beccaria, la Constitución, escuchar el himno y después fallar conforme a derecho. Están para eso. El ministro de la Corte es el custodio de la Constitución. Es el paladín de la justicia. Esos son los términos que ha usado la Corte en su historia. Mirá la importancia que tienen. Entonces, que se dé este cuestionamiento tan grave en una resolución de un renglón, 2 fundada, hay que dictar fallos ejemplares. La justicia no puede estar como está, no puede estar que Garabano diga una cosa, Gil Lavedra otra, los jueces otro. Es muy confuso, tiene que haber claridad, si no la sociedad no cree en la justicia. Si te quedas nada más que en la Corte y no te vas de la Corte al ministro de Justicia... Todo está mal. Pero digo, si te quedas nada más que en la Corte, es la primera vez que la Corte, en este sentido, falla contra su propia jurisprudencia. No. No es la primera vez. No, Fer, yo tengo un libro escrito... siempre lo hace con sentencia firme. No, yo tengo un libro escrito hace muchos años que es precisamente las garantías constitucionales y hay una ley que te establece, vos podés ir a la Corte directamente, yo lo he hecho en alguna oportunidad, en autos no definitivos, por ejemplo, yo fui en el caso Stancanere, y la Corte te lo pide. Tenés casos directamente ante la Corte, ante gravedad institucional. Yo lo planteé una vez en la provincia de Corrientes, que había un libro, logré que intervenga directamente la Corte, antes de sentencia definitiva. Hay muchísimo. ¿Desde que existe el juicio oral y público? Desde el año 58 se garantiza esto. Ahora,
¿va a tomar más sentido escuchar a Garabano y a Gil Lavedra y lo que ustedes discuten? Cuando primero Mangel nos ponga aún más, es como ver el Game of Thrones, Romy nos va a contar las primeras 3 temporadas, para después pasar a la definición, a ver si termina bien o termina mal. Todavía no se sabe, todavía a esta hora el fiscal Diego Luciani, que es él, no puede decir si el juicio el martes empieza o no empieza. ¿Qué es lo que dice la gente de Cristina? Que hasta esta hora, al día de hoy, el martes a las 12 del mediodía tienen que estar. Te cuento cómo es la historia. Explícame por qué suspendieron el juicio los doctores de la ley. Los doctores de la ley, ¿qué fue lo que? Estos son los jueces de la Corte y estos son parte de los que iban a ir a juicio. Esta es la foto que en principio vos verías. Martes ponías a 24 y tenías a López, Cristina y a Devido sentados en el banquillo de los acusados. Sí, y algunos otros sentados y tenían que estar. Y tenían que estar el primer día. No, todavía tienen que estar. Bueno, el juicio no está suspendido. Nadie lo suspendió todavía. Bueno, todavía nadie lo suspendió. Entonces entonces ¿qué hizo la Corte? La Corte se da cuenta que tiene varios planteos hechos por el doctor Carlos Beraldi, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y por también abogados de otros. Hay 16 imputados, tiene 60 cuerpos la causa al día de hoy. La Corte se da cuenta que hay planteos muy groseros que podrían generar nulidades que, como decía creo que Pablo al principio, pueden terminar con el juicio. El juicio puede ser declarado nulo. O sea, los de la Corte dicen, para traducir, que no lo entiendo, los ministros de la Corte dicen, si no paramos el partido ahora, se va a terminar perdiendo los puntos porque están mal puestos los jugadores. Exactamente. O sea, hay muchas cosas que se hicieron mal en la recolección de pruebas y esto va a terminar nulo. Las pruebas no se terminaron, las pericias no están terminadas, se eligieron a dedo las obras. Háganlo de nuevo, dicen. No, lo que dicen es, vamos, déjenme ver, porque acá hay planteos que no tiene sentido iniciar un juicio si después va a terminar siendo nulo. ¿Y cuánto demoran en verlo? Bueno, lo que recién decía Mariano. A mí me dijeron 150.000 años. Lo que recién decía Mariano, que no está fundado, muchos dicen, señores de la Corte, lo que mostramos ayer, no pueden en dos líneas simplemente decir... Vos tenés, muchos años en judiciales. Vos tenés muchos años caminando la justicia. 40 años. En 40 años, ¿viste muchas veces que a 2-3 días de un juicio trascendente como este, los muchachos de la Corte te paren un juicio? No. Pero no, el juicio no lo pararon, ojo. Todavía no. Está bien. Pero perdóname, el lunes no va a haber juicio. No, el martes no se sabe todavía. Bueno, déjame que te termine. Del Tribunal Oral están diciendo que mañana mandan todo y que suspenden el juicio. Pero escúchame, Mariano, si mandan todos los cuerpos, 60. El lunes van a tener a Devido, a López y no va a haber un cuerpo para leerle la acusación a los... No, pero déjame que te... ¿En dónde? ¿Virtual lo tienen? No, lo tienen que tener ahí físico. Acá hay una persona clave. No puede llegar a tener virtual lo de la Corte que lo pidieron. Te lo explico. Hay una persona clave que es Diego Luciani, es el fiscal. ¿Qué presentó hoy el fiscal? ¿Y qué dijo Diego Luciani? ¿Qué dijo? Dijo, señores, yo tengo todo digitalizado. Tengo todo para leerles la acusación. ¿Sabes cuántas audiencias va a haber? Las audiencias van a ser los lunes. 600 páginas para leer la acusación. Tengo un montón de tiempo y lo tengo digitalizado. ¿Podría arrancar y pararse en 2 lunes? ¿Cómo? ¿Podría arrancar y pararse en 2 lunes? ¿O si arranca? No, Luciani, no, de ninguna manera. Luciani, no, arranca y se podría parar si la Corte decide pararlo. El fiscal está diciendo... Pero me están volviendo loco. ¿Arranca el juicio o no arranca? Hasta esta hora de hoy, a menos que el tribunal diga, porque la Corte tiene los cuerpos físicos, los 60 cuerpos físicos, el juicio no arranca, hasta ahora arranca. El fiscal dice, con lo que yo tengo, aunque los expedientes, los cuerpos... Pero yo leí, la Corte, yo no puedo arrancar. Yo leí declaraciones de uno de los jueces que dice que no va a arrancar porque no pueden ir en contra de una decisión de la Corte. Claro, la Corte no dijo que no arranca el juicio. Pero no puede arrancar el juicio porque no tienen el físico arriba de la mesa. El fiscal dice que no lo que le están ofreciendo a la Corte es el digital. Y la Corte dice, tráiganme el físico. Y si no tienen el físico, no pueden arrancar el juicio. Vamos de una, a ver, Romina, a ver qué dice. Acá dice el fiscal Diego Luciani, peticiono que se pongan a disposición del alto tribunal las copias digitales para que continúe con el análisis. Pero Romy, te hago una pregunta. ¿Qué es más grande, la foto de los jueces o la foto de Luciani? ¿Qué es más grande? Pero él es el que... ¿Qué es más grande? Ahora, lo que está diciendo Mariano es tal cual. Pero nadie dijo que el juicio no se hace hasta ahora. ¿Quién manda acá? ¿Quién manda acá? ¿Quién manda acá? Este top 2 que está en la mitad, que son los 3 jueces, son los que tienen que decir. Pero contestame, Romy, ¿quién manda acá? Te estoy diciendo, ahora es el top 2, el que tiene que decir. ¿Mandan más que los de arriba? Y son los que pueden decir, el juicio puede Nadie empezar, manda más que la Corte, por favor. Pero nadie dijo que se suspenda.
Nadie manda más que la un fallo de la Corte. Corte. Es una locura Fer, pensar eso. No hay un fallo de la Corte. La Corte no dijo nada. ¿Cómo alguien va a mandar más que la No dijo nada Corte? la Corte hasta ahora. Entonces el tribunal tiene que decir, como la Corte no dijo nada hasta el momento, yo voy a ver, como no tengo los expedientes, voy a suspender el Entonces, juicio. ¿el que caceroleó al pedo? ¿Abolló una olla al pedo? Sí, y se adelantó un día. No, Mañana lo no, tienen que definir. no. Perdón, lo tienen que Bueno, definir Fer. por qué. No, es que Lo yo tienen- no comparto. lo tienen que- No, Fer, es que- Nadie puede estar por encima Pero- de la Corte. no, Fer, pero Ningún tipo, tribunal oral, Vamos, ningún tranquilo, fiscal. tranquilo. de la Corte. tranquilo. Fer, no hay nada de la Corte. La Corte no dio fundamentos, no se expidió, no Pero hizo la nada. Corte pidió el expediente. Yo te Sí. voy a Y vos decir se lo algo. llevás así, el Interpretativo, ahora expediente dale. no está. Dale, Pablo, dale. La Corte tuvo 24 horas y herramientas de comunicación, además de los fallos, a mano, para, ante el estrépito producido en la sociedad, en los medios de comunicación, en el sector del Poder Judicial, haber aclarado que lo que hacía, lo hacía, esto que está haciendo lo hace para guardar con celo absoluto el debido proceso y la salud de la causa para que se garanticen todas las posibilidades. Ante el estrépito que se generó, porque la Corte vive en la misma realidad que vivimos nosotros, no lo hizo. La Corte no explicó. La Corte no declaró absolutamente nada. Dejó a la libre interpretación. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo esto se trata de una maniobra política orquestada como un mensaje político muy claro de esa mayoría que ha construido el señor Ricardo Lorenzetti, que se está vengando políticamente de la jugada Pero, que Pablo, le hizo el gobierno al sacarle la Pero, presidencia Pablo, y escúchame, ponerlo a Pero si yo Rosenkrantz. te quiero mandar un mensaje, te mando un mensaje que llegue. No te mando una paloma mensajera que se cae en la mitad del ¿Y camino. esto qué? No sé qué te Y crees. sí, que va a esto va a arrancar llegar? igual el juicio, me cuentan los chicos. No se sabe ¿No todavía. llegó? No se sabe. ¿Por qué lo tienen que anunciar mañana? Porque mañana es jueves y tienen que saber todos los que están imputados si van a ser trasladados o no, si el juicio se va a hacer o no. Esto acá tiene que haber falta algo, muchachos. Esto es muy simple. O que el tribunal diga, atento a que me pidieron el expediente y necesito el expediente, Luciani, con las copias no podemos. Exacto. Suspendas el juicio. Que no lo dijo. O que la Corte, que tampoco lo dijo, lo que decís vos bien, diga, pido el expediente, hago lugar al recurso, declaro una nulidad, porque esto que han hecho de llamar a juicio sin prueba realizada o prueba pendiente no es válido, declaro una nulidad. Y no lo ha dicho. Exacto. O sea, falta, esto va a seguir, mañana va a estar divertido y pasado No, también. pero mañana es el plazo porque la gente que tiene que ir a juicio el día martes tiene que saber Hasta mañana. ahora van. Hasta ahora van. Yo Hasta tengo un ahora el caso propio Veraldi te bastante dice. parecido. Yo voy. Muy parecido, muy parecido. ¿Tenés qué? Tengo un caso muy parecido. Recién dos colegas me dicen, tenemos uno igual, la Corte está por pedir el expediente. Contalo, porque ¿qué el caso? ¿Se defecto, puede contar? Sí, el defecto que están haciendo es de los tribunales orales, que con el ánimo de apurarse y apurarse, están haciendo juicios sin cumplir perdón, las ¿puedo hacer etapas. una pregunta nada más? El TOF, el Tribunal Oral Oral Federal 2. 2, si envía, como lo va a hacer mañana, ¿va a enviar el físico de los cuántos cuerpos? de la 60. causa? Ok. Si lo envía, ¿vos pensás que el lunes va a empezar el juicio? El fiscal... En la computadora el fiscal va a decir, le leo la acusación... Perdón, yo te la hago corta, te digo el auto del tribunal. ¿Y qué te dijo el fiscal? El fiscal me dijo, yo tranquilamente, con las Perdón, copias, el fiscal es, puedo el leer la fiscal es acusación. parte, ¿sí? El fiscal es Diego Sí. Luciani. El que define es el tribunal oral. Sí. Hasta ahora no le dijo que se suspendía. El fiscal es parte, ¿sí? Sí, Es lo mismo que sí, me sí, diga correcto. el abogado querellante... Fer, tanta razón tenés que la UIF sigue Ahora a se sumó, Luciani. sí. Dicen lo mismo, actúan de conjunto. Ahí tenés Sí. un grupete, Y la que OA. son los fiscales La de los UIF no es tribunales querellante orales, también en este la juicio. UIF, la OEA, Bueno, son querellantes, la FIP, son parte, son falta parte. todo el Yo digo, mundo. ¿ustedes creen que el Tribunal Oral Federal va a empezar el juicio? El tribunal oral puede despachar esto. Yo creo que no. Yo creo que no lo va a Bueno, hacer. entonces... Yo creo que no. Yo creo que no, pero Entonces, el tribunal oral ¿están de acuerdo conmigo, No, entonces, Fer, que no va a todavía empezar? no lo escribió. Yo creo que el tribunal oral No le lo va a puede decir escribir, retruco. no lo va a escribir si la Corte no le da alguna señal. Bueno, pará. ¿Puedo agregarle un poquitito más de... Nafta. Claro. de opacidad al hecho? Quiero escuchar a Gil Lavedra, Nota Animales Sueltos, que da una explicación. Ya vamos a charlar, Maxi, el tema del día, 3,4 del índice de inflación. Y Caro, a ver, nos va a contar en unas placas cuáles son los precios que más subieron y por qué, en un minuto nada más. Teníamos un informe titulado Vaca Muerte. Son muchas las muertes de operarios en Vaca Muerta desde que comenzó a expandirse allí el yacimiento.
lo vamos a contar mañana, lo tiene Fernando Carnota, realmente es impactante. Hay mucha preocupación por la cantidad de operarios que mueren en Vaca Muerta. Pero vamos nuevamente a esto. Gil Lavedra se supone que sabe. A ver qué dice él. La verdad, estoy como la mayoría de ustedes. ¿Arranca o no arranca el juicio? ¿Hay que ponerle bujías al juicio? A ver qué dice Gil Lavedra. Gil Lavedra olfatea que es raro lo que la Corte decide. Vamos a escucharlo, dale. Si la Corte entendió de que acá hay una violación grosera a la defensa en juicio que puede conducir a la nulidad, a lo mejor piensa sañar el expediente antes que comience el juicio. Lo que yo creo es que es inocultable que esta decisión tiene que levantar muchísimas suspicacias, sobre todo en un país en el cual en materia de corrupción la regla siempre ha sido la impunidad, en momentos también de que está comenzando la campaña electoral y pareciera entonces de que las decisiones están sujetas a estos avatares políticos. Esto no contribuye a que la gente confíe más, ¿no? La gente sospecha que los jueces resuelven muchas veces por motivaciones políticas, con lo cual me parece que esta decisión no ayuda en ese sentido. Y sinceramente, para una solicitud del expediente en vísperas del comienzo de la audiencia oral, la Corte tendría que haber visto algo gravísimo, que haya una violación al derecho de defensa de gran magnitud. No es usual que la Corte lo haga, menos cuando está por comenzar un juicio. Bueno, ya lo escucharon. Dame a Garabano. Vamos a otra campana. A ver qué piensa Garabano, el ministro de Justicia. A Gil Lavedra le parece rara la decisión de la Corte. Bueno, Garabano ya sabemos lo que va a decir, pero a ver en qué tono lo dice. ¿Qué piensa Garabano? Que hay algo raro, que no la quieren a Cristina sentada en el banquillo. A ver qué dice Garabano. La verdad que es un fallo muy inusual, obviamente tiene un condimento político muy grande. Que la Corte tome una decisión así, que en principio parece impedir o dificultar la realización de un juicio oral a una semana de ser realizado, es una decisión extraña por lo menos. Cuando la Corte pide los expedientes, pareciera que lo que quiere es que no se realice el juicio. Evidentemente la política todavía sigue influyendo demasiado en la justicia. Hoy pareciera que muchas cosas pueden estar influidas, y esto es un análisis que hacen los periodistas y los observadores, podrían estar influidas por las cuestiones políticas, como lamentablemente ha pasado mucho en Argentina durante los últimos 20 años. Pablo, todo tuyo, como quieras contarlo. ¿Sabe cómo piensa el presidente? Cuando se enteró de esto esta mañana, dijo, están locos, no se han dado cuenta que el país ha cambiado. ¿Por los jueces de corte? Por los jueces de la Corte. ¿Están locos? Se lo dijo, sí, la primera reacción que tuvo el presidente. Están locos. No se han dado cuenta que el país ha cambiado. Ahí es donde vuelvo a lo que en su momento le advirtió Carrió al presidente Macri. Lorenzetti te va a traicionar. Y esto lo sabe Mauricio Macri porque él fue en persona el que trató de calmarla en ese momento a Carrió y de explicarle, está fallando bien, o sea, están acompañando institucionalmente al gobierno, no a favor mío, está acompañando la Corte institucionalmente, y en ese momento justamente era Carrió la demoledora. Y lo que le decía Carrió, con todos los antecedentes de Lorenzetti, es que era un peronista que tenía una ambición de poder desmedida y que tarde o temprano iba a boicotear el gobierno. Dame a Marcos Peña hablando en Radio La Red, y bajamos a Romy y vamos a más temas en Animales Sueltos. No podemos opinar sobre las motivaciones de los jueces para definir, pero sí podemos opinar sobre lo que creemos que genera esta resolución, ¿no? Y creemos que genera mucha bronca en la sociedad porque hay una demanda muy concreta de que se haga justicia. Y cuando se hace justicia se puede dilucidar quién es culpable, quién es no culpable, y se puede avanzar sobre recuperar los bienes que claramente han estado desviados por la corrupción. Lo que creo es que genera la percepción en mucha gente en que la impunidad se puede consagrar. Ellos creen que la justicia tiene que ser militante, digamos, que tiene que ser una cuestión que sea parte de un esquema de poder, cuando nosotros creemos que hay que defender la Constitución, hay que defender una justicia independiente, hay que defender a esos jueces que trabajan bien, que son valientes, que se rigen solamente por los códigos y no por las encuestas. Sigo sumando más data. Me escribe alguien importantísimo dentro del Poder Judicial y me dice, Alejo, ojo que la Corte no suspendió
y si el tribunal oral no empieza el juicio con las copias digitales, puede ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea que esto va derecho a que arranque. No sé. Yo insisto y entiendo el rol que le adjudica, y es cierto, porque es, digamos, es la acusación del Ministerio Público, que es del Ministerio Público Fiscal. Pero si el fiscal está diciendo, yo tengo todavía como un mes entero para estar leyendo durante 4 lunes la acusación con 600 páginas y no me importa tenerlas en digital, puede empezar tranquilamente el juicio el martes. Ahora, hay que ver qué es lo que dice el tribunal el día de mañana. Ese es el punto. Ahora, perdón, yo tengo fuente dentro del tribunal, digamos. Sí, bueno, hay que ver qué es lo que dice el tribunal. Estoy hablando desde ahí, no desde lo que me parece importante marcar es que la Corte hizo esta jugada de pedirlo, pero no dijo por qué. Entonces no es que hay un fallo de la Corte. No declaró nulidad. No declaró nada. Y tampoco le dice lo que dice Peña, que está muy bien. La Corte puede decirlo. Perdón. Es ilógico lo que están haciendo los jueces de llamar, y Luciani, de llevar a una persona a juicio sin haber terminado la prueba. Acá, perdóname, acá lo que me parece que tenemos un problema no solamente con la justicia, sino también con la doble vara y con todo respeto, digamos, al presidente de la Nación. Hubo una causa muy conocida vinculada, la conoces, vinculada a repuestos de autopartes 94, 95, donde había 2 personas procesadas, Franco Macri y Mauricio Macri, y creo que toda la compañía por un tema de que... Sebel. Están todos los fallos de la... Bueno, es la causa Opalsen, ¿no? Opalsen, ahí está, exactamente. ¿Qué hizo la Corte? Terminó declarando nulo el juicio, pidió el expediente antes del juicio. O sea que yo entiendo el país ha cambiado. Ha cambiado, dice. Pero Macri. Lo mismo. Macri dijo que ha cambiado, ahora no. ¿Aquello estaba bien? Sí. ¿Aquello estaba bien? No. Antes sí. Esto tampoco. Tampoco, por supuesto. Yo lo que no termino de entender es... Pero le pasó a él. Que le caen a la Corte Suprema, donde hay 5 jueces. De esos 5, 2 fueron nombrados por este gobierno. Entre ellos, el presidente de la Corte. Hay una tercer miembro, Elena Hayton de Nolasco, que fue impulsada por el gobierno para que sea la vicepresidenta de la Corte. Por Lilita Carrió. Por Lilita Carrió, con el aval del gobierno. Con el aval del gobierno. Con lo cual ahora el gobierno se desayuna, o la sociedad argentina se desayuna con que la Corte fue copada por una serie de vengadores enfermos contra Macri. Uno solo. Que domina toda la Corte. Domina bastante. Pero uno solo que domina todo. Me llama la atención. Javier. Me llama la atención porque cuando fallan para un lado, les cae la mitad de la biblioteca. Cuando fallan para el otro lado, le cae la otra mitad de la biblioteca. A mí me encantaría saber qué estaría pasando. ¿Qué estaría pasando si las encuestas Pero perdón, que Alberto Fernández había manejado a la Corte Suprema. Chicos, es mucho. Muchachos, acá no firmó ningún ministro de la Corte. A ver, acá firmó un secretario. Para saber si este es un fallo jurídico o político. Si las encuestas hoy estuvieran dando que Mauricio Macri gana en primera vuelta... abre Lorenzetti ¿Existiría este fallo o no? ¿O estarían adelantando el inicio del juicio? Por supuesto. Me lo pregunto. Pero por supuesto. Díganme. La pregunta, Mariano, ¿en cuántos casos la Corte ha hecho esto? ¿O ha esperado que se sustancie el juicio oral y público, que se pronuncie la Cámara y sea el recurso de última instancia? En casos no iguales, similares... La Corte ha intervenido a lo largo de toda su historia. Yo ya me perdí. ¿Vos estás a favor del fallo de la Corte o no? Es que no hubo un fallo de la Corte. Bueno, de lo que decidió la Corte. Todavía no decidió nada. No, porque pidió el expediente para fallar. Claro. Yo soy tribunal oral, yo hago el juicio. Si soy coherente, hago el juicio. Pero pará, yo te digo una cosa. Yo hoy hablé con fuente del tribunal. La fuente del tribunal yo le planteaba lo del fiscal. Son guapos hacer juicio. Yo planteaba lo del fiscal. Te tengo que carpetear. Y el tribunal me dijeron, de ninguna manera. No se puede ir en contra de la Corte. Si la Corte se lleva el expediente... No podemos iniciar el juicio. No podemos iniciar el juicio hasta tanto nos falle la Corte. Quiero hablar de los números de la economía de hoy, Maxi, por favor, y quiero linkearlo con Caro, porque hoy 3,4 la inflación. Y no deja de ser muy importante, deja de ser importante también, por supuesto. Habíamos anticipado que Duhom le había dicho a Macri que era 3,5 la inflación en abril, dio finalmente el INDEC 3,4, prácticamente el número que habíamos dicho. 3,4% de inflación, el gobierno lo festeja, entre comillas.
Fíjate, no es un número para festejar, pero venías en esta... 6,5 dio en septiembre. Claro, esta es la inflación mensual. Esta es la inflación mensual. No tener un rating así, ¿no? En septiembre, ¿no? Esta es la inflación mensual. Cuando estalla la devaluación, vienen ya números arriba del 3%. El año pasado, junio, julio, agosto. Tiene un pico de 6,5% en septiembre, cuando se va a 40 el dólar, claro, ¿no? De 30 a 40. Baja 5,4 también en octubre, terrible, un número muy, muy elevado. Pero el gobierno se entusiasma porque en noviembre baja a 3,2 y en diciembre baja a 2,6. Y ahí cuando Macri dice, esta la gano fácil, sigue bajando en el verano, se recomponen los salarios, el poder de compra, se recupera el consumo y ganamos la elección. Bueno, la sorpresa fue para el propio presidente que empezó la inflación de enero 2,9, 3,8 en febrero, el pico con la suba del dólar en marzo a 4,7%, y la desesperación del gobierno. Bueno, obviamente este número de 3,4 en abril le da cierto respiro al gobierno porque se quiebra esa tendencia de espiral inflacionaria. Igualmente es un número, fíjate, muy elevado. Estamos en un número todavía que da una inflación anual, abril de este año, fíjate el número, abril de este año, abril del año pasado, del 55,8%. 55,8% de inflación, la inflación interanual que sigue creciendo. A ver si la tenemos, que es la otra placa, la inflación interanual. Fíjate, claro. En mayo del año pasado estamos con una inflación anual acumulada últimos 12 meses del 26%. Hoy estamos con una inflación del 55,8%. La inflación de alimentos... En abril ¿Te puedo mostrar eso? Caro, ayúdame. Sí. Vení con la placa. Mira, Maxi, va linkeado a vos. Porque Caro preparó unas placas sabiendo que vos vas a mostrar esto. Lo que tengo con Caro son placas de los precios que más subieron y por qué. Alimentos. Simplemente déjame decirte que 2,5% dio por primera vez en el año la inflación de alimentos por debajo de la inflación del 3,4 general. Es un buen dato por primera vez la inflación de alimentos está por debajo de la inflación general, pero mirá el acumulado de alimentos últimos 12 meses, 66%. Caro, ¿qué trajiste? ¿La mostramos de este lado con Caro? De este lado, ahí está. Lo que más aumentó en alimentos... No sorprende. A ver. Quesos cremosos. Fíjate, hablamos de lácteos, ¿te acordás? Hace unas semanas y te decía que era lo que venía en alza. Bueno, aquí podría sumarle dos aspectos más, el dulce de leche y la leche fluida. Son los que se tienen en cuenta cuando se hace el relevamiento, ¿no? ¿Hay alguna razón por la cual lo que más subió es el queso cremoso? Bueno, en realidad por los componentes del... Dolarizados debe ser alguno. Básicamente. Dale. Pero fíjate también lo que pasó con las mediciones. Algunos se preguntaban hoy si los precios esenciales ya tienen peso acá. No, porque comenzaron a ser obligatorios el pasado 29. Así que hay que no tenerlo presente. Pero cuando tengan peso en la medición del 3,4, perdón, en la medición del INDEC, o sea, ¿van a tener peso positivo para el gobierno o negativo? Suman, pero muy poco, la verdad, porque habría que sumar precios cuidados, son muy pocos productos, esenciales. No son muchos los que toman el INDEC. Dale, dame la segunda placa de Caro. Bueno, el otro era un repaso básicamente por lo que había hecho Maxi principalmente, que tenía que ver con lo que va en el acumulado del año. Bueno, el IPC de abril, 3,4 como decía Maxi, 15,6 en el año, 55,8. Creo que este es el dato que sorprendió. Alimentos, ¿no? 2,5%. Lo que menos aumentó, y te fijaste, y no se consideró, la carne, 1%. 1%. Veníamos de 7, de 10% de incremento mensual. ¿Te sorprendió para bien o para mal? Para bien. Para bien, sí, por supuesto. El aumento fue del 0,5% si comparás abril con el mes anterior. Y eso lo tenés en cuenta cuando ves el IPCBA. Justamente ellos hacen medición de todos los cortes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Un datito más para sumarle al tema carne. 1,8% aumentó la carne para los sectores socioeconómicos más altos y en los socioeconómicos más bajos bajó 1,6%. No se vende. No se vende carne, entonces baja. Algo que no se venía viendo desde hace muchísimo tiempo. En la Ciudad de Buenos Aires también conocimos a la misma hora, a las 16 hoy, lo que tiene que ver con el IPCBA. Es el índice de precio del consumidor, pero de la ciudad, 3,7. Estuvo por arriba del ámbito, digamos, del índice general. No dijimos algo. El 3,4% fue la inflación general para toda la Argentina. El Gran Buenos Aires tuvo la más baja. No se venía viendo esto, 3,2%. Los alimentos en la provincia de Buenos Aires aumentaron 2%, la más baja del país. Bueno, gracias, Caro.
Tengo que empezar a vender en un minuto nada más, pero hay algo más que quiero, por lo demás no va a entrar. La cantidad de cosas que tenemos. ¿Siguen llegando datos? ¿Arranca o no arranca finalmente ese juicio? ¿Qué se sabe? Los abogados que no. Dicen, te digo, y jueces, jurídicamente debe arrancar. Y un recurso no te interrumpe la sustanciación del juicio. Lo único que falta ahora... Jurídicamente voy a decir esto. Lo único que falta ahora es que todo el peso caiga sobre el TOF número 2. Claro, y que lo de la Corte haya pasado como ahora es culpa del Tribunal Oral que no arranque. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sé por qué se alteraron todo. La calentura que había en el Tribunal Oral hoy, la calentura que hay en el Tribunal. A mí me extraña que ustedes estén discutiendo algo que todos saben. Nos hacemos todos los boludos. Sí, ¿no? todo. Sí. Todos los boludos. No, yo no me hago el boludo. La bronca yo te estoy diciendo, la de Corte... Lorenzetti para con Macri la soslayamos. Ale, yo te vuelvo a decir, yo no me hago el boludo. Yo te estoy diciendo que si las encuestas hoy le darían le diesen ganador a Macri en primera vuelta, esto no existe, no estaríamos discutiéndolo. Y que el Tribunal Oral no va a empezar el juicio. Ahora hay algo más grave. Para, Pablo, discúlpame. Y le quiero hacer una pregunta a Fer ligado a esto. Y si las encuestas les estuviesen dando bien a Cristina como le dan ahora, pero no lo hubiesen removido del cargo de presidente a Lorenzetti, ¿estaría fallando igual? No, hubiese fallado antes, de la misma manera. Cuando tenían que haberlo hecho. Claro. En octubre. Exactamente. A ver. No fallando porque no fallaron. No, quiero decir, resolviendo esto. Alejandro, lo que no hemos dicho todavía es que esta es la grave presunción de un pacto de impunidad para salvarla a Cristina Fernández de Kirchner, pero no solo a ella, sino a muchos empresarios, tal vez, que silenciosamente y no tan estentoriamente como Cristina Fernández de Kirchner, estén muy interesados en que la Corte aplique estos paños. Entonces, la presunción y la bronca de la sociedad y la sospecha viene porque esta discusión metodológica, administrativa, esconde en realidad la gran presunción de que las élites políticas y económicas de este país, cuando olfatean la posibilidad de autorresguardarse, no dudan en hacer lo que sea necesario. Y perdóname, sumándome a lo que está diciendo Pablo, imagínate si esto pasó con esta causa, ¿qué va a pasar con la causa Cuadernos cuando la eleven a juicio? Las nulidades que se van a plantear. Que la hagan bien, Romy, que trabajen bien los jueces y no pasarían estas cosas. Para eso están los Mirá cómo reaccionó Mariano. Mirá Mariano, mirá, lo tocaste, mirá. Las cosas con orden. ¿Vos no planteás nulidades en Cuadernos? Obvio que sí. Yo no. ¿No vas a plantear nulidades en Cuadernos? Ahora planteala, guardate, manejate con tiempo. Pero lo que hicieron estos señores... ¿Qué es una nulidad? Una nulidad es una sanción a un acto viciado, del jurídico. Pero pará, ¿sabés cuál es el gran problema? Apostame tu departamento que no presentás nulidades en la causa Cuadernos. ¿Sabés cuál es el gran problema? ¿Vas a presentar en la causa Cuadernos nulidades? Obvio que presenta. Tiempo al tiempo. Tu departamento, Mariano. Tiempo al tiempo. Pero los la años verdad me que dio estamos confundiendo las cosas. Una cosa, a ver, Mariano, perdóname, Mariano. Sí. Vos sos abogado de una de las partes acusadas, ¿sí? ¿En este asunto? Sí, no. No, en el cuaderno. Si vos no me presentás, si yo fuese cliente tuyo y vos no me presentás nulidades, te rajo. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cómo le vas a preguntar? ¿Va a presentar nulidades? Obvio que va a presentar nulidades. Lo que dice Pablo tiene razón. Si con esta causa pasa esto, con la causa de los empresarios, la Corte, ¿por qué no la va a tomar? Pero ¿por qué? Porque hay más razones políticas. A ver, Javier. Si el tribunal hace las cosas bien, no pasa esto. A ver, Javier. Yo me vuelvo loco. Nosotros estamos planteando lo que dice la sociedad, lo que piensa la gente. Digo, vayamos a un tema técnico. La investigación de la causa de vialidad, de la ruta de las obras públicas, que ahora objeta la Corte, ¿fue bien hecha o mal hecha? Dice Veraldi dice que todavía no terminó. No me importa lo que dice Veraldi. Lo que me importa es lo que dice la Corte. Y la Corte no dijo nada. Y la Corte pidió la causa para decir algo. Para decir, che, a ver, porque hay un montón de nulidades. Salvo que esté lleno de mafiosos la Corte. Pará. 4 días porque antes. Pará. 4 días antes. Pero está bien. 4 días antes. Ok, te la tomo lo del tiempo. 4 días, Javi. Pero se hizo. Pero pará. La pide 4 días antes de la foto de Cristina sentada en el tribunal. Porque esa decisión la puede tomar después de la sentencia. O incluso
Incluso. Pará, te voy a decir una cosa a todos ustedes, incluso a vos, y Sí. te tiro el fardo a vos, te paso la facturita yo tengo un a todos departamento divino ustedes. ahora. A todos ustedes. Sí. Ustedes tuvieron todo el año pasado diciéndome a mí, vendiéndole a la gente, ¿verdad? Que empezaban los juicios contra Cristina en febrero. Producción preparó las cámaras, armó las acreditaciones y... Se murió un juez. Todo No, bueno, eso no, eso ya que ¿a quién se lo van a adjudicar eso? A El Destino, se murió un juez, eso es cierto. Se suspendió un juicio porque se murió un juez. En una de esas lo primero. mató Lorenzetti. No, pero digo, las teorías conspirativas son estúpidas. También decían que Javier, escuchame una que cosa. Alberto Fernández ¿Alberto Fernández no rosqueó esto? Pero que si Alberto Fernández puede tener a toda la corte adoctrinada para suspender un juicio, yo lo voto. Tiene razón Romina. Yo lo voto. Si Carrió dijo que la rosqueó nunca. Alberto Fernández no tiene ese poder. Pero mira si lo va a tener. Ale, ¿para qué vendo? Simplemente para poner en perspectiva. le subís el Esta es la precio misma mucho. corte, viendo la Obvio. de la afuera. Esta es la misma corte que durante los 2 últimos años del gobierno de Cristina... Cristina estaba loca con la corte, le hacían campaña a Eve Bonafini y demás, que la corte eran todos... Zanini estaba pateando la puerta unos mafiosos. No estaba Rosencrantz. Perdón, estaba Rosencrantz. No estaba. Ni Rosengren ni Rosati, estaba Zaffaroni. Era la misma corte. Chicos, gracias a los chicos de las Buenas Artes de Villa del Parque por acompañarnos siempre. Gracias a cada uno de los que nos estuvieron siguiendo en esta noche. Bueno, mañana vamos a seguir hablando... queda bloque del medio, perdón, este bloque del medio, me olvidé, claro, tenemos un corte más. Título, mañana vamos con Vaca Muerte. Vaca Muerte, que son las muertes en Vaca Muerta. ¿Son muchas muertes? Y hasta ahora las últimas fueron 2, pero el tema es que tiene en vilo la vida de Vaca Muerta, según lo que están denunciando los gremialistas, que dicen que Vaca Muerta puede morir definitivamente. Atención con esto que va a contar mañana Carnota. Cantidad de operarios que pierden la vida trabajando en Vaca Muerta. Mañana vamos a estar hablando de esto. Pende de un hilo que continúe así y que no haya paro definitivo de los gremialistas allí porque sostienen que no están dadas las condiciones para laburar. Claro. Corte y ya venimos para despedirnos. Señoras y señores, gracias por todo. Un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias, Caro. Gracias por todo. Felicidades. Chao, hasta mañana.